Hola, muy buenos días a todos los hermanos de la fe de la Iglesia Renacer España Internacional. Bienvenido a este nuevo estudio de este devocional que nuestro Padre nos da para meditar, reflexionar y estudiar su palabra, para meditar en ella de día y de noche. Hoy les invito tanto a todos los que escuchan la emisora como los que escuchan los devocionales por el canal de YouTube a abrir nuestras Biblias en el libro de Primero de Samuel, capítulo 1. Vamos a ver parte de la introducción sobre lo que vamos a ir viendo en este libro. En este libro de Primero de Samuel vamos a ver cómo Israel había sido gobernado por jueces levantados por Dios en un momento crucial de la historia hebrea. Sin embargo, la nación degeneró tanto, moral como políticamente. Había estado sometida a la cruel dominación de los filisteos. El templo en Silo había sido profanado y el sacerdocio era corrompido e inmoral. Samuel, el providencial hijo de Ana, llega en medio de esta confusión religiosa y políticamente. La felicidad y el gozo que acusó a su madre al nacer anticipa lo que traería a toda la nación. Los mismos hijos de Samuel no tenían el carácter piadoso de su padre. El pueblo no confiaba en las habilidades de ellos. Al envejecer Samuel, la gente lo presionó para que nombrara a un rey. Y él lo hace en contra de su voluntad. Saúl, un apuesto carismático individuo, resulta escogido como primer rey de Israel. Su ego podía compararse en tamaño con su estatura. Impaciente, asume el oficio de sacerdote en lugar de esperar a Samuel. Tras rechazar los mandamientos de Dios, es a su vez rechazado por él. Después Saúl se transforma en una figura trágica, consumida por los celos y el miedo. Pierde gradualmente la cordura y pasa sus últimos años persiguiendo inútilmente a David por los bosques del reino con la intención de matarlo. Sin embargo, David había hallado a un aliado en el hijo de Saúl, Jonatán, quien le avisa de los planes de su padre para asesinarle. Por último, cuando Saúl y Jonatán mueren en una batalla, el escenario queda listo para que David se convierta en el segundo rey de Israel. En este primer libro de Samuel, se observa con claridad que Dios está actuando en la historia. Aun los acontecimientos más desafortunados, como el pecado y la rebelión, pueden ser utilizados por Él para hacer avanzar su plan divino. La corrupción de los hijos de Elí y la incapacidad de éste para educarlos y orientarlos conforman el ambiente donde se desarrolla el niño Samuel. El rechazo de Dios y la demanda de un rey por Israel dieron lugar al establecimiento de una dinastía terrenal que prepararía el ingreso de Dios a la historia humana en la persona del Mesías. Por último, Saúl, que se inició de forma tan maravillosa, termina su vida en una trágica, suicidándose. A causa de la enfermedad de Saúl, David es sacado de la cría de ovejas e introducidos en la corte del rey. La insensata persecución de David por parte de Saúl sirvió de trasfondo para el ascenso al trono del más grande de los reyes que haya tenido Israel, un varón conforme al corazón de Dios. Pero la mano de Dios
no solamente se manifiesta en los grandes momentos de la historia. En 1 de Samuel también se hace evidentes las siguientes lecciones: cómo Dios interviene en el dolor y la miseria de Ana para darle no solo un hijo, sino una prole de 3 varones y 2 hijas. Esto lo veremos más adelante en el capítulo 2, en el versículo 21 de este mismo libro. Aunque los seres humanos se fijan en las apariencias, Dios mira al corazón. Esto lo vemos en el capítulo 16, versículo 7. También vemos la obediencia, que es mejor que el sacrificio, en capítulo 15, 22 y 23. Lo cual indica que Dios se interesa en el corazón de los hombres tanto como en sus acciones. Dios no repara en aquellos que ostentan gran dignidad cuando han pecado, pues Él es un Dios paciente y misericordioso. Vemos también en este libro las similitudes entre Jesús y el niño Samuel. Son impresionantes. Impresionantes, ¿por qué? Porque ambos fueron hijos de la promesa. Ambos fueron dedicados a Dios antes de nacer. Ambos sirvieron de puente entre una etapa y otra en la historia de la nación. Samuel combinó los oficios de profeta y sacerdote. Cristo es profeta, sacerdote y rey. El trágico fin de Saúl ilustra cómo terminan los reinos terrestres. La única esperanza es el reino de Dios sobre la tierra, cuyo gobierno está en manos del Señor. La genealogía del enviado de Dios comienza con David. En Cristo, Dios vino como rey y de nuevo vendrá como rey de reyes. David, el niño pastor, prefigura a Cristo, el buen pastor. Jesús se convierte en el rey pastor. Vemos también cómo en el libro de Samuel contiene notables referencias sobre cómo el Espíritu Santo inspira a los profetas, así como a Saúl y a sus siervos. Lo vemos en el capítulo 10, versículo 6. El Espíritu Santo desciende sobre Saúl, quien profetiza y se transforma en otro hombre. Esto es, en alguien lleno del Espíritu para cumplir la encomienda divina. Tras ser ungido David por Samuel, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Capítulo 16, versículo 13. El fenómeno del Espíritu inspirando a quienes adoraban aparece en el capítulo 10 y en el 19, versículo 20. Esto no equivalía al desvarío de los paganos, sino era verdadera adoración y alabanza inspirada por el Espíritu, algo no muy distinto a lo que ocurrió el día de Pentecostés, donde viene en el libro de Hechos, capítulo 2. Aunque en los múltiples usos del éfod y del urín y el turín, miramos hacia el tiempo futuro, cuando el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad, nos dirá las cosas que habrán de venir y tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber. Juan 16, capítulo 16, versículos 13 y 14. Aquí volvemos al Antiguo Testamento, como para comenzar este libro. Los dos libros de Samuel se clasificaban como un solo libro en el canon judío. También deben ser considerados como un volumen.
en la Biblia Vulgata Latina, aparecen como los dos primeros de los 4 libros de los Reyes. Nuestro título identifica el nombre de Samuel con estos 2 primeros libros históricos. Esto no es porque él sea el escritor, aunque nosotros creemos que Samuel es el escritor de buena parte de estos libros. Es más bien porque su extraordinaria biografía es presentada al comienzo y él figura prominentemente como la persona que Dios usó para ungir a los 2 primeros reyes de Israel, es decir, a Saúl y a David. Samuel entonces es considerado el escritor del primero de Samuel hasta el capítulo 25, del cual registra su muerte. Aparentemente Natán y Gad terminaron la escritura de estos libros. Nos enteramos de esto por lo que dice el capítulo 10, versículo 25 de este primer libro de Samuel, donde leemos: Samuel resucitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y también en el libro de Crónicas, en el capítulo 29, en el versículo 29 dice: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Los libros de Samuel contienen muchos aspectos familiares. En este libro vamos a ver el surgimiento del reino de Israel. Tenemos también la historia de Ana y su hijo Samuel. Se nos narra igualmente estos libros de la historia de David y Goliat, y la poco habitual y conmovedora amistad de David y Jonatán. Vemos asimismo el relato de la visita del rey Saúl a la divina de Endor en el capítulo 7 del segundo de Samuel. Uno de los grandes capítulos de la palabra de Dios nos presenta el pacto de Dios con David. Y por último encontramos la historia del gran pecado de David con Betsabé y la rebelión de su hijo Absalón. En el libro de los jueces vimos cómo Dios usó a personas comunes, muchas de las cuales tenían defectos, ¿cierto? Aquí sus historias constituyen un gran aliento para los que hoy somos gente normales y corriente. Sin embargo, en el primero y en el segundo libro de Samuel vamos a conocer algunos personajes verdaderamente extraordinarios, como Ana, Elí, Samuel, Saúl, Jonatán y David. Vamos a familiarizarnos con cada uno de ellos al avanzar en nuestro estudio de estos libros, porque de ellos va mayormente estos libros de primero y segundo de Samuel. Hay 3 asuntos que pueden considerarse como temas de los primeros libros y segundo de Samuel. El primero, la oración, es el primero. Si nos damos cuenta, el primer libro de Samuel se inicia con una oración, la oración de Ana. Y el segundo libro de Samuel concluye con una oración. Y la oración también puede verse entre los 2 escritos. Esta oración fue hecha por David, el rey David. Segundo, es el surgimiento del reino. Tenemos en estos libros el registro del cambio de gobierno de Israel de una teocracia a un reino. De gran significación también es el pacto de Dios con David, que se detalla en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Tercero, el comienzo del oficio de profeta. El profeta es el personaje que se destaca en estos 2 libros. Cuando Israel era una teocracia, Dios actuaba por medio del sacerdocio. Sin embargo,
Cuando los sacerdotes fracasaron y un rey fue ungido, Dios hizo a un lado a los sacerdotes y levantó a los profetas como sus mensajeros. Notaremos que para la nación de Israel esto resultó en un deterioro antes que en una mejora. El surgimiento del reino es de particular importancia. Los dos libros de Samuel presentan el origen de este reino, el cual continúa como un asunto muy importante, tanto a través del Antiguo como el Nuevo Testamento. El primer mensaje del Nuevo Testamento fue el mensaje de Juan el Bautista, quien dijo allá en Mateo capítulo 3, versículo 2, diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es posible que el reino del cual hablaba Juan fuera el reino del Antiguo Testamento, ese reino que comienza aquí, en los libros de Samuel, y empezando por estos dos primeros reyes. Observaremos que este reino tiene una base muy histórica, un origen terrenal de la frontera geográfica. Este reino tiene un rey y sus súbditos son gentes de verdad. La forma de gobierno escogida por Dios es un reinado regido por un rey. Con todo el cambiar la forma de los gobiernos, hoy no solucionaría los problemas humanos. El defecto no se encuentra en la forma, sino en la gente que ejerce el gobierno. ¿Cierto? Cualquier forma de gobierno es satisfactoria si las personas que gobiernan son buenas, pero un reino es el ideal de Dios y Él tiene el propósito de poner a su rey en el trono de esta tierra algún día. Cuando Jesucristo, el príncipe de paz, reine en este mundo, su gobierno funcionará de manera muy diferente a como operan los diversos sistemas de gobierno que el ser humano ha creado. No habrá necesidad de un programa de ayuda para los pobres, porque no habrá pobreza. El príncipe de paz, el rey de reyes y el señor de señores no instituirán ningún programa ecológico ni de reforma moral. Cuando Él reine, la justicia y la paz cubrirán esta tierra como las aguas cubren el mar. En estos dos libros de Samuel se prefigura de varias maneras el reino milenario venidero de Cristo y en el establecimiento del reino de Israel, donde observamos tres cosas que nuestro mundo necesita. En primer lugar, nuestro mundo necesita un rey con poder y que ejerza ese poder en justicia. En segundo lugar, nuestro mundo necesita un rey que gobierne en completa dependencia de Dios. Y en tercer lugar, nuestro mundo necesita un rey que gobierne en completa obediencia a Dios. El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, que vendrá, es exactamente aquel a quien el mundo tan desesperadamente necesita hoy. Al entrar ahora en nuestro estudio del primer libro de Samuel, es importante recordar los siguientes puntos. En los primeros 8 capítulos tenemos a Samuel el profeta de Dios. En los capítulos 9 hasta el 15 tenemos a Saúl y el hombre. Por último, en los capítulos 16 al 31 tenemos un contraste entre David, el hombre de Dios, y Saúl, quien, como ya dijimos, representa al hombre que fue utilizado por Satanás. Y ahora sí, estamos listos para entrar en el primer capítulo de este primer libro de Samuel. Aquí vemos en este primer capítulo tenemos a Elcana y sus 2 mujeres. Tenemos también la oración de Ana, el nacimiento de Samuel y su representación al Señor. Y su presentación al Señor. Este primer libro de Samuel comienza con el llanto de una mujer piadosa, mientras el pueblo pedía un rey. Ana pedía un niño.
Dios edificó al trono sobre el llanto de una mujer. Cuando la mujer asume su puesto exaltado, Dios le edifica un trono. El sumo sacerdote Elí creyó que Ana estaba ebria y al observarla mientras ella oraba al Señor delante del tabernáculo en Silo, cuando él descubrió su verdadera ansiedad por tener un niño, la bendijo. Más tarde Ana dio a luz a su hijo Samuel y se lo trajo a Elí para cumplir su voto. Ahora ya sí vamos a comenzar a leer nuestro primer capítulo de este gran libro, el primer libro de Samuel. Dice así: el nacimiento de Samuel. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Zuf, efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Se nos dice aquí que Elcana tenía 2 mujeres. Habrá quienes dirán que en aquellos días Dios aprobaba que un hombre tuviera más de una mujer. Sin embargo, si usted lee con cuidado el relato, notará que Dios no aprobaba el hecho de que Elcana tuviera 2 mujeres. El simple hecho de que ciertas cosas se registren en las escrituras no significa que Dios las apruebe. Él simplemente nos da ciertos datos o hechos en cuanto a la historia, las personas y los eventos. Las mentiras de Satanás, por ejemplo, también están incluidas en las escrituras, pero eso no quiere decir que Dios las apruebe. El pecado de Adán y el de Abraham también fueron registrados. Dios mostró su desaprobación cuando Abraham tomó a la sierva Agar como su segunda mujer. Los frutos de su pecado todavía existen. Ismael, hijo de Abraham con Agar, llegó a ser la cabeza de la nación árabe, y los judíos y los árabes aún viven en permanente conflicto en la actualidad. Debido a que Elcana tenía 2 esposas, había dificultades en la familia, como veremos más adelante. Esto evidencia de que Dios no aprobaba esta situación y no les estaba bendiciendo en este tiempo en particular. Dice de Ramataim de Sofín, esta localidad situada a 24 kilómetros al norte de Jerusalén, en la región montañosa, comúnmente llamada Ramá, fue el lugar de nacimiento, residencia y sepultura de Samuel. También habla de Elcana como de la tribu de Efraín. Él era efrateo. Se hacía referencia a los levitas de acuerdo al área donde vivieran, y su genealogía se remontaba a Leví. Así que Samuel descendía de la línea sacerdotal de los levitas. Véase, lo podemos ver en Primera de Crónicas, capítulo 6, del 33 al 38. Aunque no había sido sancionado por Dios, también se acostumbraba en aquellos tiempos tomar una segunda esposa, cuando la primera era estéril. Vamos a ver ahora el versículo 3, que dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finnes, sacerdotes de Jehová. Vemos en este versículo cómo surge una pregunta en nuestra mente, que es algo inquietante. Esa pregunta es: ¿por qué creyó Samuel necesaria decirnos que los hijos de Elí estaban en el tabernáculo? Bueno, más tarde nos daremos cuenta de la razón por la cual nos lo dijo. Ahora, el subir al tabernáculo para adorar a Dios no era todo lo que uno esperaría que fuera. En realidad era un lugar poco recomendable para ir,
porque estos hijos de Elí eran hijos de Belial, o sea, hijos del diablo, hijos de dioses paganos. A veces uno ni se imagina cuál es el lugar más peligroso donde uno podría estar. Hay muchos que dicen en cuanto al aposento alto, cuán maravilloso habría sido estar allí con Jesús. Pero ¿es eso verdad? ¿Sabe usted quién estuvo en el aposento alto? Pues Satanás. Estuvo allí. No había sido invitado por allí, pero allí estuvo. El relato nos dice que él entró que se pudiera encontrar en esa noche en toda Jerusalén. Así, ir a adorar a Dios tenía sus dificultades en aquel tiempo de Samuel. También, y la maldad estaba presente allí en el tabernáculo, en las personas de los hijos de Elí. Es interesante que esto se menciona aquí al comienzo del libro de Samuel. Seguimos leyendo los versículos 4 y 5. Dice: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina a su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Elcana daba más a Ana que lo que le daba a su otra esposa y a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque amaba a Ana. Ahora el Señor no le había concedido tener hijos. De momento. Seguimos versículo 6. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Quién era la adversaria de Ana que se menciona aquí? Penina, la otra esposa de Elcana. No se hablaban ni tenían un hogar muy feliz, que digamos, ¿no? Cuando hay dos mujeres, imagínese el marido con dos esposas, pues ahí tendrían sus problemas, ¿cierto? Así que había grandes problemas en la familia y no tenían ningún consejero a quien acudir para recibir ayuda. Ana era probablemente una de las personas más miserables en el mundo de ese tiempo. Pero aquí vemos que ella acudió a Dios en oración. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, queridos hermanos. Cuando tengamos dificultades, acudir en oración a Dios. Seguimos continuando leyendo en los versículos del 7 al 11 de este primer libro. Y dice: así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Acuérdense, queridos hermanos, cuando usted prometa, cuando usted le pida algo a Dios y le prometa algo, cúmplalo. Aquí vemos la expresión que ella con amargura de alma, en el versículo 10, describe el profundo dolor que ella sentía por no tener hijo, de modo que pidió un hijo y prometió a Dios dos cosas, si le era concedida su petición: que su hijo sería sacerdote en el servicio levítico todos los días de su vida, y que ella le haría nazareo, o sea, un hombre separado para el servicio exclusivo de Dios.
Ahora observemos qué ocurrió en los versículos 12 y 13. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Elí era el sumo sacerdote y le llamó la atención a esta mujer, angustiada, que llegaba al tabernáculo y se ponía a orar. Observó que su boca se movía sus labios, pero no oía ninguna palabra. Tampoco podía leer el movimiento de los labios para saber qué es lo que estaba diciendo. Ahora observemos su reacción, la cual nos da una idea en cuanto a las condiciones espirituales y morales de aquel entonces. Los hijos de Elí bebían, se embriagaban, se divertían, y Elí lo sabía, pero nunca tomó medida alguna. Es que era un padre indulgente. Cuando Ana oró con tal fervor de corazón, Elí creía que estaba ebria. ¿Sabe usted por qué? Porque otros habían llegado ya ebrios a la casa del Señor. Y a este lugar de adoración en realidad no era el mejor lugar al cual ir en aquel entonces. Supongo yo que sería porque irían personas borrachas y tomadas, en fin, irían toda clase de personas. Entonces, claro, un lugar santo, imagínese, lleno de borrachos, pues no sería un sitio muy agradable, ¿cierto? Muy lejos de lo que debería ser. Y dice en los versículos 14 y 15, entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Aquí escuchamos la oración. Hoy en día ya no escuchamos oraciones como esta oración de Ana, ¿verdad? Nuestras oraciones son ya muy solemnes, como frases preparadas, antemano calculadas para los que escuchen y otorguen su aprobación. Así que ahora Ana, no queriendo que Elí recibiera una mala impresión, continuó diciéndole. Vamos a seguir viendo el versículo 16 y 18 para ver qué era lo que Ana qué fue lo que le dijo. Dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Elí se dio cuenta de su equivocación y pronunció una bendición profética. Se nos dice que Ana entonces no volvió a estar triste, lo cual fue una evidencia de que tuvo confianza en que Dios había escuchado su oración y que la respondería. Porque la oración, cuando se hace con fe y desde el corazón, Dios escucha nuestras oraciones y Él nos da lo que pedimos. Esta mujer pidió a Dios con toda su fe, sin dudar que Dios le concedería el hijo tanto amado y que necesitaba en su vida. Veremos más adelante que Dios no solo le concedió un hijo, sino 5 hijos, descrito en Samuel 1, 2:21, que dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Seguimos leyendo los versículos del 19 al 20 de este primer libro del libro de Samuel. Aquí vemos el nacimiento de Samuel. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo por tanto, lo pedí a Jehová. Como decíamos hace un momento, este libro de Samuel comenzó por el llanto de una mujer piadosa, mientras el pueblo clamaba por un rey. Ana estaba clamando por un niño. Y cómo se contrasta con nuestra sociedad hoy en día, ¿verdad? Mientras cada vez que oímos hablar más sobre el aborto, no pensamos abordar este tema aquí, pero bueno, el contraste ahí entre que Ana, quien quería tener un hijo, y hay muchas mujeres que hoy en día no pueden o no quieren tener a sus hijos y optan por deshacerse de ellos. Entendemos que puede haber algunas excepciones en las cuales el aborto pueda resultar esencial para la vida de la madre o para la supervivencia del niño, pero esa excepción debe ser determinada científicamente por los expertos, por los médicos. El caso en nuestros días es que muchos quieren alejarse del cumplimiento de los mandamientos de Dios para ejercer una supuesta libertad plena, pero no están dispuestos a pagar las consecuencias. Si un niño es concebido, ese niño debería nacer y quedar bajo la responsabilidad de quienes lo trajeron al mundo. Necesitamos entender el principio bíblico expresado en Gálatas 6:7, donde el apóstol Pablo dijo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estamos viendo en tiempos en que este tema se trata con mucha frivolidad, en contraste con nuestra historia y como muchas madres en la actualidad. Ana vivió anhelando tener un hijo varón, y al tenerlo, ella con gratitud dedicó ese hijo al Señor. Es lo que deberíamos de hacer nosotros. Nuestros hijos como cristianos que somos, deben estar criados bajo la enseñanza de la palabra de Dios, bajo sus mandamientos, consagrados al Señor. Por eso dijimos que en cierta forma, sobre su angustia y su llanto, Dios edificó un reino. Qué tremendo tributo y maravilloso monumento el clamor de esta mujer, de la oración que hizo. Veamos ahora cómo Ana cuidó a su bebé hasta que llegó el momento apropiado para llevarlo a Jerusalén y dejarlo allí en cumplimiento del voto que había hecho a Dios cuando le pidió que le diera un hijo. Aquí vemos cómo cuando Dios nos da lo que pedimos en oración, nosotros debemos también cumplir lo que le prometemos, lo que le ofrecemos a Dios, porque ahí va a venir que Dios bendiga nuestras vidas. Así que vamos a seguir viendo los versículos 21 al 28. Samuel fue llevado al sacerdote Elí. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá por siempre. Y Elcana su marido le respondió:
haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destete, solamente que cumplas Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Cuando Ana llevó su ofrenda al Señor, cumplió el voto que había hecho a Dios. Ella dijo: he prometido traer este niño al Señor, y aquí está. Así tenemos que proceder nosotros, queridos hermanos. Puede ser que sus ojos se llenaron de lágrimas al despedirse de Samuel, pero su corazón rebosaba de gozo porque ese niño era una prueba irrefutable de que Dios había escuchado y respondido positivamente su petición. Y ahora ella estaba allí cumpliendo la promesa que había hecho al Señor. La decisión de Ana de dedicar a Samuel completamente al Señor, al servicio del Señor, fue irrevocable. Esta madre llamada Ana ha sido pues nuestro primer personaje de este libro, y nos ha dejado la imagen de una mujer creyente que derramó su alma ante Dios en oración, suplicándole le concediese la petición más importante de su vida. Dios la escuchó y Dios respondió su oración. Así que, queridos hermanos, le invitamos a dirigirse a Dios en oración con toda su fe y pidiéndole de corazón. Hay peticiones que ningún poder humano nos podría conceder, y pensamos en la importancia trascendental del alma que se siente alejada de Dios y necesite comunicarse con Él. Conscientemente de esta lejanía, las personas viven incompletas, insatisfechas, y necesitan ponerse en contacto con su Creador, con su Salvador, con nuestro Padre. En esta circunstancia la oración puede transformarse en un clamor, como la oración de un salmo. Creo que las antiguas palabras de estas canciones de la Biblia son adecuadas para expresar el clamor del ser humano de nuestro tiempo por su frustración y su desesperanza. Por ello, nos vamos a despedir con nuestra oración de hoy, con estas palabras que os invito a vosotros, hermanos, me acompañéis y abráis vuestras Biblias para hacer esta oración que vamos a leer en el Salmo 130. Dice el Salmo 130: de la oración de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperaré yo Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí nuestro estudio de este primer capítulo de Primero de Samuel. Sin más, reciban todos la bendición de nuestro Padre
y que cada uno sea aún más fuerte en su fe, porque la fe es uno de los pilares más importantes junto con las obras. Nunca desfallezcamos en nuestra petición a nuestro Padre, y si es de su voluntad, Él nos dará, como nos dice en 1 de Juan 5, capítulo 5, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, confiemos en Dios, nuestro Padre, porque si es su voluntad, Él nos dará las peticiones de nuestro corazón. Bueno, queridos hermanos de la fe, Dios me los bendiga y que tengan todos un feliz fin de semana. Dios me los bendiga. Amén y amén.